Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con la pureza del proceso electoral general en vilo, la urgencia del nuevo documento de identidad, la contratación de empresas de transmisión de datos, la irrupción del Partido Salvador de Honduras y posibles alianzas para desplazar al Partido Nacional del Poder, el oficialismo juega con el vacío del marco jurídico que regirá los próximos sufragios en medio de un contexto político complicado por la pandemia del COVID-19, mezclados por efectos catastróficos de los huracanes ETA y OTA en el país. En el plano internacional y detrás de cerrar un difícil 2020, Honduras se adhiere a la lista de naciones que tienen cita en las urnas este año junto a Chile, Perú, Ecuador y Nicaragua, que están igualmente afectadas por la aguda crisis social, económica y política acelerada por el COVID-19. El calendario electoral establece que el 14 de marzo de 2021, los hondureños están convocados para elegir a los candidatos a presidente de la República, 3 designados presidenciales, 298 alcaldes y 128 diputados y suplentes, y la representatividad para el Parlamento Centroamericano Parlacén. Honduras, que al igual que el resto de la región y del continente vive su propia crisis, pues arrastra un descontento social previo desde las elecciones de noviembre de 2017, cuando el presidente Juan Orlando Hernández fue reelecto para un segundo mandato en medio de denuncias y acusaciones de fraude. El debate de la nueva ley electoral, que consta de 333 artículos, de los que restan temas sensibles que requieren del contexto de las principales fuerzas políticas, se empantanó en octubre pasado, a reanudarse en una fecha de enero, según la directiva del Poder Legislativo. Se suma a esto la modificación prevista al dictamen de la Ley Procesal Electoral que regirá el Tribunal de Justicia Electoral, que consta de 108 artículos, pero por los cambios efectuados a la nueva normativa electoral, requiere adecuaciones y priorizarse frente a los comicios del segundo domingo de mayo, junto a los comicios del segundo domingo de marzo del año próximo. El levantamiento de datos personales de la ciudadanía para conformar el nuevo censo electoral, como el propio documento que el Consejo Nacional Electoral recibió del Registro Nacional de las Personas el pasado diciembre, arrojaron más de 600.000 inconsistencias y traslados domiciliarios inconsumidos. Un ingrediente que, junto a la salida de una de las empresas prestatarias de servicios de transmisión de datos y de conversaciones telefónicas que revelan malas prácticas de personeros en los órganos electorales, muestran la urgente necesidad de normas de ética y moral política en el país. Un ambiente en el que también orbitan las elecciones internas y primarias a realizarse a mitad del mes de marzo en los partidos Liberal, Nacional y Libre, envueltos en una campaña con matices ríspidos debido a los niveles de polarización en casi todos los campos de la vida nacional. Etapa después de lo cual todo indica que dará paso a una o varias alianzas entre el arco político opositor, como las anunciadas por Yanni Rosenthal, Luis Zelaya y Darío Vanegas, por los rojiblancos, como también sostienen Xiomara Castro, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez y el economista Nelson Ávila de Libre. Escenario al que se suma el Partido Salvador de Honduras, el nuevo proyecto político del periodista deportivo de Televisión Nacional Salvador Narrala, apegado a su imagen de outsider e incansable en el dedo acusador contra el abuso del poder, la corrupción e impunidad en el país, con 12 años de ejercicio interrumpido al frente del Poder Ejecutivo, como del importantísimo monopolio en el Congreso Nacional, el partido de gobierno, a pesar del desgaste, el desprestigio de la pandemia y 2 fenómenos climáticos devastadores, despliega todas las estrategias posibles para evitar que el reloj de arena derrame sobre ellos el último grano de arena que los saque del poder. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy ya es lunes, 11 de enero. Es un gusto saludarlos. Está con nosotros esta mañana el ingeniero Salvador Narrala, máximo líder del Partido Salvador de Honduras. Vamos a hablar con el ingeniero Narrala cómo visualiza el país a pocos días, digamos así, de las elecciones internas del Partido Liberal, Partido Nacional, del Partido Libre, cómo se está conformando su partido, el panorama político electoral, como lo ve, las famosas reformas electorales que él siempre propuso y que casi no se hizo casi nada, y también de cara a cuáles son las soluciones que ve de la situación que vive el país, especialmente de la pandemia y luego de los desastres que dejaron los huracanes ETA
Eyota. Ingeniero Salvador Narrala, buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, Raúl. Un gusto dirigirme a tu audiencia hoy lunes 11 de enero de 2021. Ingeniero, cuénteme, ¿cómo va la formación del partido? Muy bien, el Partido Salvador de Honduras sigue estructurándose en todo el país y, bueno, uno de los principales hallazgos es que estas personas que hoy hemos visto que se reúnen con los que en este momento tienen el poder, son personas que están con nosotros, que son del Partido Salvador de Honduras, pero que cuando los visitan, las personas que están acusadas de robarse el erario nacional, aprovechan para hacerse de algunos centavos que les pagan por acudir a estas concentraciones, dineros que son sacados del erario nacional. Nuestro partido está creciendo todos los días, pasamos en reuniones, tenemos gente en los, por lo menos, sí, en los 18 departamentos, incluso en Gracias a Dios, que es un departamento complicado. Y lo más importante es que nosotros trabajamos con el dinero de la gente que nos está ayudando a hacer crecer el Partido Salvador de Honduras. Para que la gente sepa, ingeniero Narrala, ¿cómo se pueden inscribir en cada departamento en el Partido Salvador de Honduras? Bueno, se pueden comunicar al 3390-5920 o al 9990-9411 para que las personas que les contesten les digan cuáles son los canales y cuáles son las personas que tenemos en cada uno de los departamentos y en cada uno de los municipios para poderse inscribir y estructurar o poder participar en las actividades que vamos a realizar en el transcurso de este año. Mucha gente, ingeniero, me platica, Salvador es bien popular, es el más popular, es la persona más conocida, tiene mucho voto, pero tenemos temor que el partido no logre la estructura necesaria para llevar esos votos a las urnas. ¿Qué le dice usted a estas preguntas que me lo ha comentado varias personas? Bueno, es que eso es lo que me pasó en el año 2013. La experiencia con el Partido Anticorrupción fue esa, que gané en todos lados. Y después, no sé si estoy viendo la cámara, porque no acostumbro a hacer el zoom. ¿La cámara está aquí o está acá? Sí, ahí. Ahí, ingeniero. Ahí, ok. Te digo que, le digo a la gente que eso nos pasó en el año 2013 con el Partido Anticorrupción, cuando gané prácticamente todo el país, pero no tuve quien estuviera ahí en el cierre. Y por eso nosotros estamos pidiendo que no se apruebe eso que llaman nueva ley electoral, porque eso que llaman nueva ley electoral es para perjudicarme a mí. O sea, prácticamente las decisiones que se están tomando es para, en el Congreso, con esa nueva ley electoral que no hace ninguna reforma, porque las reformas solicitadas, como el voto por courier en el extranjero y las demás cosas, no se están tomando en cuenta, porque lo que quieren ellos, el objetivo de las personas que están manchadas y que están participando por los partidos tradicionales es que Salvador Narrala no tenga representantes en las mesas. Yo les digo, necesito tener representantes en las mesas y los organismos internacionales ya lo saben y les estamos exigiendo. Aquí, si Salvador Narrala, que es la fuerza política según las encuestas, no sé si tú has visto encuestas, pero en la peor encuesta saco más del 50%, en algunas saco más de 70%, en otras más de 60%. Esto quiere decir que los partidos que, entre comillas, llaman grandes y que en realidad no son grandes, sino que son los partidos ya tradicionales, Nacional, Liberal y Libre, suman un 30-40%. Y es más, ni siquiera deberían gastar ese montón de dinero que van a gastar en marzo porque ellos no representan a la mayoría de la población. La mayoría de la población, y lo vas a comprobar a través de los mensajes que tú recibes, la mayoría de la población es del Partido Salvador de Honduras. Y lo que quieren es que la gente que les ha hecho daño, especialmente en los últimos 11 años, salga del poder. Porque el pueblo nunca estuvo peor. Salvador, eso. ¿Cómo evitar que aprueben esas nuevas leyes electorales que te afectarían? ¿Y qué le dices a tu militancia? ¿Cómo vas a luchar contra eso para que no ocurra exactamente lo que pasó con el PAC?
Nosotros vamos a no solamente a ir a votar, el pueblo hondureño, porque yo no solo represento al Partido Salvador de Honduras, yo represento también a todos los nacionalistas, a todos los liberales y a todos los del Partido Libertad y Refundación. A todos ellos les digo, el día de las elecciones nosotros vamos a ir a las mesas, no solamente a votar, sino que vamos a quedarnos ahí en las mesas de votación. Aunque Juan Orlando Hernández y sus militares quieran evitarlo, vamos a estar en las mesas hasta que termine el conteo. Y estamos implementando sistemas tecnológicos que nos permitirán tener información, incluso de aquellos lugares donde increíblemente el gobierno de Honduras no tiene internet, lo cual ha afectado la educación de los niños y de los jóvenes a raíz de la pandemia. Somos un país que tiene ya prácticamente un año con los estudiantes sin recibir el pan del saber por culpa de un gobierno que es el que tiene menos internet a nivel nacional por sus decisiones, que son decisiones que solo tapan hoyos y que no buscan el futuro de nuestro país. Así que invito a toda la gente que va a votar por el Partido Salvador de Honduras y que no sabía, los invito a que el día de las elecciones de noviembre, porque en las de marzo solo participan los tres partidos minoritarios, Liberal, Libre y Nacional. Nosotros, el partido mayoritario, vamos a participar solamente en noviembre. Y en noviembre, cuando sean las elecciones, nos vamos a quedar en las mesas, independientemente de que tengamos o no representante en las mesas. El pueblo hondureño le va a demostrar a los observadores internacionales cuál es el partido más poderoso que hay aquí. Y esa gente va a defender in situ, en las mesas, en los 298 municipios, en las 20.000 mesas, van a defender el voto emitido para que los que en este momento le hacen daño a Honduras salgan del poder. Salvador, el viernes hablaba con unos rectores universitarios de esto de la educación. ¿Qué piensas que hay que hacer este año con la educación? El año pasado 1 millón de estudiantes se retiraron y como tú dices, el viernes yo lo señalaba, yo he visto gente humilde tratando de ayudarle a sus hijos con unos celulares que no dan y no hay la tecnología en Honduras para tener esa educación como fue el año pasado, educación a través de teléfonos, radios y televisoras. ¿Qué piensa Salvador Narrala? ¿Qué harías tú, Narrala, siendo ya presidente con este tema de la educación y la pandemia y el problema que hay? Lo que le recomiendo al narcotraficante que fue cuestionado por todos los medios de comunicación internacionales el viernes pasado, Juan Orlando Hernández, que esto es una noticia que en Honduras ha trascendido poco, pero que en las redes es el pan caliente. Todo el sábado y todo el domingo se habla del Washington Post, el Guardian y muchos otros medios famosos del mundo entero, de Europa y de América, han señalado que Juan Orlando Hernández y su fiscal general, Chinchilla, y sus Fuerzas Armadas son los traficantes de las 80 toneladas que pasan por Honduras de cocaína. Esa información a él, pues le digo que en vez de estar preocupado de esas cosas, que obviamente que es un gran lío en el cual está metido y en un país decente, en un país donde fuera realmente una república libre, soberana e independiente, el fiscal ya hubiera actuado, el Congreso ya le hubiera hecho un juicio político y las Fuerzas Armadas ya lo hubieran arrestado por estas sospechas, o ya no son sospechas, por estas acusaciones que le hacen en Nueva York a Juan Orlando Hernández. Pues, contestando tu pregunta, te digo, a él lo que tiene que hacer es desde ahorita. Lo que pasa es que no tiene gente preparada alrededor. O sea, él tiene gente que sabe cómo traficar con drogas y gente que le lame las botas, pero lo que tiene que hacer es habilitar Hondutel. Hondutel tiene la capacidad para brindar el Internet en todo Honduras. Puede también preguntarle o exigirle, dependiendo de los contratos que desconozco, a las compañías que dan el servicio de cable e Internet en Honduras, les puede preguntar cuáles serían los costos para poder dar ese servicio a nivel nacional. Me imagino que en los contratos de las compañías que están trabajando actualmente, como Tigo, por ejemplo, debe existir una cláusula donde les exija, o cuando le dieron el contrato en 1996
alguna cláusula debe hablar del Internet, y si no lo habla, quiere decir que los que hicieron el contrato pues no son muy vivos o recibieron alguna tajada por los contratos. Entonces, independientemente de las compañías privadas, que son las que en este momento tienen controlado el mercado en Honduras, Hondutel, sin Hondutel, ninguna de estas compañías puede operar. Por lo tanto, se trata de hacer una inversión, y en esto él puede contar perfectamente con el apoyo de los gobiernos de otros países. Esos gobiernos que hacen apoyo a Honduras pueden inmediatamente poner dinero para que haya Internet, para mejorar la condición de Hondutel y para que haya Internet en todos los lugares de Honduras, que es una exigencia que yo, como presidente del Partido Salvador de Honduras, hago para que el día de las elecciones no se vuelvan a robar las elecciones, porque investigando me di cuenta que de los 20.000 lugares donde se va a votar, las 20.000 mesas, pues solamente en un 30% existe Internet. Entonces, esa es otra de mis exigencias como Partido Salvador de Honduras para el día de las elecciones, para que las elecciones no se las vuelvan a robar y argumenten que son votos rurales, le llaman rurales a los votos donde no hay Internet. Entonces exijo que a través de Hondutel o de las compañías privadas que te acabo de mencionar, tengan las mesas el Internet, y desde ahora implementar el Internet para que los estudiantes tengan acceso a la educación, tanto los estudiantes de primaria, de secundaria, como los estudiantes de la universidad. Adicionalmente a esto, el canal 8 y el canal 20 son del gobierno, pero todo el día los utilizan para publicidad de Juan Orlando Hernández. También el canal 10 es en gran parte del gobierno, lo utilizan también para publicidad. Y hay otros canales por ahí que pasan todo el día haciendo publicidad para el gobierno. Esos canales deberían tener una programación 24 horas al día para que los jóvenes, los niños, tengan acceso a lo que no tienen acceso por el asunto de la pandemia. Estoy de acuerdo contigo, pero existe un gran problema. Tienen botada Hondutel. Y sí es cierto, la Internet de Hondutel todavía funciona y funciona bien. Es lo único que le queda a Hondutel. Tienen que rescatar de inmediato, compartiendo la idea del ingeniero Narrala, mejorar Hondutel para poder que la gente tenga acceso a la educación. ¿Qué hacer con una Hondutel que la han dejado botada después de que tenía, recuerdo yo, en aquellos años, ahorros en yenes en los bancos internacionales? Ahora la tienen quebrada, Salvador. Lo que hay que hacer es contratar personas capaces. No sé quién es en este momento el gerente de Hondutel, no sé quiénes son los técnicos que están ahí, pero tenés que meter personas que entiendan del tema. Es como el problema con la identidad. Pusieron a 3 personas. Bueno, en el caso de la identidad, y no me quiero desviar, pero solamente te digo, el problema que tiene Juan Orlando Hernández es que las personas capaces no le aceptan ser funcionarios de él, porque él pide como condición hacer actos ilícitos, como es el caso de Marco Bográn, que sí le aceptó, para robarse 34 de los 48 millones de dólares con la compra de los hospitales, que fueron un fracaso, y solo hay uno que está instalado en San Pedro Sula con 60 y no con 90, como ofrecieron, camas para atender a las personas que padecen del COVID. Entonces, Hondutel se puede rescatar en este momento si se hace una invitación a profesionales capaces para tomar el control de Hondutel y ponerle a funcionar como Dios manda el Internet. Eso se consigue hoy mismo. Si acaso Juan Orlando Hernández, el mandatario de Honduras, quisiera, pero si él no quiere, obviamente que no se va a hacer. ¿Y quién es el gerente de Hondutel? Yo no desconozco quién es. Sé que en Conatel, que es una institución que está alrededor de eso, está David Matamoros. Y David Matamoros es el que se ha robado las 2 últimas elecciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, la dirige David Matamoros Watson, el arma que utilizó Juan Orlando Hernández para robarse las elecciones de 2013 y 2017. En Hondutel desconozco quién será, pero si pones ahorita mismo, si vos pones un anuncio, te van a aparecer un montón de ingenieros y personas que entienden de telecomunicaciones. Es más, hay gente hondureña
que trabaja en las compañías de telecomunicaciones de otros países, como Costa Rica, República Dominicana, por mencionarte las que yo conozco, que han estado trabajando gentes hondureñas, incluso personas preparadas en Honduras y personas preparadas en los Estados Unidos. Sí, vamos a dividir el programa en dos partes. En esta parte le voy a preguntar al ingeniero Narrala sobre los problemas de Honduras. En la siguiente parte le voy a preguntar cuál es su visión de la situación política de la tarjeta de identidad, de ese desastre que tiene el Registro Nacional de las Personas, de las reformas electorales. Todo eso lo vamos a hablar. Pero, Salvador, la pandemia. ¿Cómo se ha manejado la pandemia? Sigue los brotes en Honduras, siguen muriendo hondureños. Los hospitales móviles siguen sin funcionar, 1.100 millones ahí tirados. De la pandemia, Salvador, ¿qué piensas? Te invito a que veas la parte de salud, o sea, del plan de gobierno de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que ganó las elecciones en 2017, contemplaba empezar en enero del 2018 la construcción de 5 grandes hospitales, uno en el norte, uno en el sur, otro en el occidente y otro en oriente. Grandes hospitales, no esa basura que tienen aquí que se llama Hospital Escuela que se está cayendo a pedazos. 5 grandes hospitales que iban a estar listos en el mes de enero de 2020. ¿Cuándo entró la pandemia a Honduras? En marzo. Con esos 5 hospitales Honduras no hubiera sufrido. Honduras no hubiera tenido los muertos que tuvo y que sigue teniendo. Eso de autorizar por adelantado el pago de $48 millones a una compañía que no se dedica a la construcción de hospitales, que fue lo que se demostró ampliamente durante el año, es un robo. El que dio la orden fue Juan Orlando Hernández, debería estar preso. El que ejecutó la orden, Marco Bográn, está libre. Entonces, el problema es que esos hospitales deberían estar funcionando. Los hospitales móviles que se contrataron en marzo y que supuestamente iban a llegar en abril o en mayo, pasó todo el año y todavía no tenemos ninguno instalado. ¿Por qué? Porque los que tomaron la decisión de comprar estos hospitales móviles son unos incapaces, son incompetentes. Diferente caso, por ejemplo, lo que hizo El Salvador, que te construyó con $25 millones un superhospital con 1.000 camas. Y le sobró dinero y con el dinero que le sobró construyó unas casas. O sea, un país cercano que resolvió el problema mucho más fácilmente que Honduras. Entonces, la pandemia lo que hizo fue que Honduras cayera en una adicional pobreza y que quedara demostrada la incompetencia de sus funcionarios. ¿Cómo resolverlo? Bueno, durante todo el año pasado, mientras esperaban los hospitales móviles, pudieron perfectamente haber construido nuevos hospitales. Podrían haber, por ejemplo, recurrido a la actual capacidad hospitalaria de Honduras. Se le podría haber ofrecido al Hospital Viera, al Hospital Medical Center, al CMQ, a los hospitales que conozco en Tegucigalpa, a la Clínica Bendaña, el gobierno, con menos dinero del que pagó, ojo a esto, con menos dinero del que le pagó a Axel López, el intermediario ladrón que utilizó Juan Orlando Hernández para hacer su fechoría, con menos dinero hubiera podido el gobierno comprar todos los hospitales privados que hay en Honduras, que no valen gran cosa, y los podría haber perfectamente utilizado para atender a la gran mayoría de la población, porque realmente lo de la pandemia a quien afecta es a la gente pobre que está desnutrida y a la gente mayor que tiene otros padecimientos previos y que cuando le entra este virus gripal llamado COVID-19, los encuentra desprotegidos y por supuesto los ataca y en muchos casos los mata, sin desconocer que es un virus mucho más fuerte que una gripe tradicional, pero el problema se pudo perfectamente haber resuelto si acaso las decisiones las hubieran tomado personas que entendieran de medicina, pero yo veo que el colegio médico no fue consultado y la mayor parte de doctores de Honduras dicen que los que tomaron las decisiones no son las personas adecuadas. De hecho, la gente que maneja el Ministerio de Salud entiendo que es una pedagoga, que puede ser muy buena persona, pero
sería como que si te pusieran a ti a atender un parto, digamos que probablemente lo vas a poder atender, pero no con las medidas de higiene que lo atiende un doctor. Sí, y la vacuna, Salvador. La vacuna, ¿Qué piensas? ¿Cómo? Honduras tiene un gran problema con la vacuna. Y te anticipo, Raúl, y probablemente tú recurras después a esta grabación, te anticipo que cuando llegue la vacuna se les van a arruinar. ¿Por qué? Porque la cadena de frío que ocupan las vacunas, Honduras no la tiene. Aparte, la vacuna no es que la vas a tener en un solo lugar, la tenés que llevar a varios lugares para poderla administrar. Dicen que compraron 1.4 millones de vacunas. ¿Y dónde las van a tener esas? ¿Cuál es la cadena de frío que van a utilizar para mantenerlas? Porque independientemente de que es la vacuna que no necesita tanto frío, que es la de AstraZeneca, independientemente de eso, tienen que estar en un refrigerador. Y hay muchos lugares donde se pretende administrar la vacuna que la energía eléctrica falla todo el día. Y si tenés una vacuna que va a estar sin estar en un refrigerador, que es lo que ocupa la vacuna de AstraZeneca, porque se fue la energía eléctrica de 8 de la mañana y volvió a las 6 de la tarde, se van a arruinar esas vacunas. Entonces, al final, lo que le terminarán inyectando a la gente va a ser algo que no va a ser la solución. Además, una vacuna es una vacuna. Yo me vacuno cada 2 años por la gripe que está de moda, pero eso no te garantiza que no te va a dar gripe. O sea, vacunarse contra COVID-19 te previene probablemente, pero no te garantiza que no te va a dar. Cuando hablan de porcentajes, de que te protege un 70% y que la otra te protege un 99%, son números. Eso es una mentira. O sea, las vacunas son una protección, como las personas que tenemos algún tipo de recurso nos ponemos cada 2 años una vacuna para cierta gripe, pero eso no te garantiza que no te va a pegar el COVID. Entonces, la vacuna realmente no es una solución. La vacuna es más un negocio que una solución. Pero sí es necesario que venga al país, estoy de acuerdo contigo, ya médicos han dicho eso, de eso de la cadena de frío, y estaban hablando de no comprar esa vacuna, porque como tú dices, se puede arruinar, porque aquí no hay esas, no sé si son furgones, de esos furgones fríos para mantener la temperatura de esa vacuna. Si pueden comprar. Incluso, mira, y este dato también me lo dijo gente que entiende, porque ya el asunto del frío ya tiene que ver con conocimientos de ingeniería, digamos, cómo producir el frío. El frío no solamente lo podés producir con una refrigeradora o con un congelador que te lleve la temperatura a menos 70 grados, que es lo que se precisa para la vacuna Pfizer, que es la más cara y la que tiene más efecto, la que van a aplicar en los países del primer mundo. Pero además de eso, existen otras alternativas para mantener ese frío. Y obviamente yo no lo voy a explicar aquí, no soy un experto en eso, pero soluciones hay. Pero para tener esas soluciones tenés que poner en ese tipo de decisiones, tenés que poner a los que saben. No podés poner a políticos que te apoyan o a políticos que te protegen porque vos sos narcotraficante y no querés que te ataquen. El desempleo, Salvador, suspensión de gente, el desempleo, la suspensión de trabajadores por la pandemia, la situación económica del país, ¿cómo la visualizas para este 2021? Me da risa porque la policía, por ejemplo, en Honduras, el decreto de emergencia que está vigente ahorita lo firmó en el Ocotal la policía, no es un decreto del Congreso. A partir del sábado, el toque de queda empieza a las 9 y no a las 10 de la noche. Digamos, esa hora va a perjudicar económicamente a la gente que tiene sus ingresos en el horario cercano al toque de queda. Con eso incrementas el desempleo. Y con eso lo que está demostrando el gobierno de Juan Orlando Hernández es que no entiende. Y no entiende porque su mayor preocupación, digamos, uno tiene un cerebro y lo ocupa durante gran parte del día los principales problemas. Pero el principal problema de Juan Orlando Hernández es evitar que se lo lleven extraditado por los delitos que ha cometido y que ahora son vox populi a nivel mundial. Entonces, el desempleo te
te lo puede resolver la empresa privada, te lo puede resolver el pequeño emprendedor. Ese pequeño emprendedor, prácticamente la mitad de los emprendedores de Honduras desaparecieron por culpa de la pandemia. Entonces, me aparecen, por ejemplo, esas concentraciones que mostraste hoy de los activistas de Oliva o de los otros activistas que mostraste ahí en las concentraciones. Ahí no hay ninguna medida de bioseguridad. El propio Oliva, presidente del Congreso, sale hablando sin mascarilla, ahí tirando todos sus virus a los activistas, que algunos de ellos andaban sin mascarilla. Entonces, ¿cuál es la razón para que los congresistas anden haciendo campaña en los pueblos si no tienen la valentía de reunirse físicamente en el Congreso y están tomando decisiones malas sin que estén presentes, o sea, virtualmente, así como estoy yo en este momento, que no estoy en tu estudio, sino que estoy en mi casa? Entonces, el problema del desempleo es un problema grave, no es un problema que yo lo pueda resolver de la noche a la mañana, pero si hubiera gente preparada, habría maneras, se podría vislumbrar maneras para que la gente que quedó sin empleo pueda recibir una pequeña cantidad de dinero de ese montón de dinero que despilfarran, porque fíjate que si todo el dinero que se robaron se utilizara, si el caso del dinero del Seguro Social, el dinero despilfarrado en prácticamente todas las obras, o sea, hay un hecho que yo quisiera, mira, a mí me gustaría, Raúl, y ojalá tú lo pudieras lograr, me gustaría que se diera lo que pedí siempre, un debate en el que esté presente Salvador Narrala y esté presente Juan Orlando Hernández. Y si él no se siente capaz de estar solamente él contra mí, pues yo llevo una persona y que él lleve a 20. Yo necesito una persona nada más que me acompañe si él no se atreve a estar solo, para que hablemos de todos estos temas, porque Hernández es un incompetente, es un incapaz y además es un delincuente. Pero los problemas del desempleo, si bien es cierto, no se van a resolver totalmente porque indudablemente la pandemia, por no tener la capacidad hospitalaria, afectó, pero las decisiones que está tomando la policía, porque no la está tomando el Congreso, de mantener a la gente recluida y todo el tiempo que la mantuvo recluida, y esa medida que tomaron de extender la emergencia hospitalaria hasta el 31 de diciembre de 2021. Por favor, ese tipo de decisiones lo que muestra es que Juan Orlando Hernández no quiere que haya elecciones. Pero todos los problemas tienen solución. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política, y voluntad política significa, esta decisión la voy a tomar independientemente de que me perjudique en mis aspiraciones presidenciales, porque estos políticos pretenden mantenerse en el poder para seguir robando, porque saben que el día que en Honduras exista una Corte Suprema de Justicia realmente independiente y no la actual, que fue puesta, y a mí me consta, por Juan Orlando Hernández, o un fiscal decente que realmente aplique la ley de acuerdo a lo que hacen en El Salvador, en Guatemala. No me voy más lejos, porque en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica hay presidentes presos y han hecho menos daño que el daño que ha hecho Juan Orlando Hernández. Entonces, el día que seamos realmente una república libre, soberana e independiente, ese día estas personas que en este momento están tomando las decisiones de Honduras van a ser castigadas, y ellos lo saben. Entonces, su prioridad es mantenerse en el poder para seguir robando y para proteger su pellejo. Eso de que yo le he dicho a mucha gente que el Partido Nacional no va a querer dejar así nomás el poder. Porque dije que la gente que quiere sacar al Partido Nacional, bien, ¿cómo lo van a sacar? ¿Cómo se van a organizar? Porque como tú dices, no creo que la gente que está en el poder se quiere salir. ¿Cómo van a hacer? No se quiere. ¿Cómo se puede ganarle al Partido Nacional y quitarlos del poder? Bueno, lo primero es que el día de las elecciones se demuestre con videos en cada una de las 20.000 mesas de votación, se demuestra con video que el Partido Nacional no está acudiendo a votar. Y aparte, que es el problema que vamos a hablar más tarde o cuando tú lo dispongas, con la identidad. Juan Orlando Hernández utilizó en 2013 400.000 identidades de personas muertas
utilizó en 2017 700.000 identidades de personas muertas y de personas que viven en los Estados Unidos y que no vinieron a Honduras a votar. Juan Orlando Hernández nunca tuvo más de 600.000 votos en la época que todavía la gente lo consideraba un hombre decente. Hoy, que lo conocen como un narcotraficante de gran escala, no por lo que se dice en Honduras, sino que por lo que dijo la Corte Judicial del Distrito Sur de Nueva York. Esto no es un invento de Honduras. En Honduras sabemos que ni él, ni Oliva, ni ninguno de los otros narcotraficantes tienen ninguna acusación, porque esta no es una república libre, soberana e independiente, porque si lo fuera tendrían acusaciones. Entonces, con estos narcotraficantes, Honduras no puede salir adelante. Sí, para ir a la pausa y luego hablemos de la identidad y todo eso. El futuro económico del país 2021, ¿cuál es, Salvador? ¿Va a devaluar la moneda? ¿Crees que puede devaluar la moneda? ¿Que el país se caiga económicamente o hay forma de sacarlo a flote con pandemia y todo? Te lo explico ahorita. Mira, el asunto del valor del dólar, o sea, la devaluación de la moneda, no se puede devaluar, no se va a devaluar, porque Honduras tiene ingresos por divisas que han superado los ya altos. Yo siempre menciono que Honduras recibe 20 millones de dólares al día por concepto de remesa, porque no solamente hay que sumar las de las remesadoras tradicionales como MoneyGram o Western Union y esas, sino que hay un montón de gente que trae dinero para sus familiares. O sea, son remesadoras que no pasan por el Banco Central. Honduras ahorita en 2000, con motivo de la pandemia, subió de 20 billones a 22 billones de dólares que entran diarios. Esto representa cerca de 8.000 billones de dólares que ingresan al año. Entonces, gracias a eso, ¿y a qué? Como las empresas se pararon por la pandemia, entonces ya no necesitaron gastar tanto combustible. El combustible representa gasto de divisas y las empresas para trabajar tienen que comprar insumos afuera. Entonces, esto significa que la salida de divisas de Honduras durante la pandemia fue baja, el consumo de combustible disminuyó, mientras el ingreso de divisas, gracias a los que mantienen al país, que entre paréntesis, Juan Orlando Hernández no los deja votar porque les tiene miedo, porque sabe que se fueron. Entonces, se fueron por culpa de él. Entonces, esto ha producido un superávit de divisas. Y con eso, la moneda, en lugar de devaluarse, se ha revaluado. Por eso hoy el dólar vale 24 lempiras con 25 centavos, cuando llegó a costar, al momento que empezó la pandemia, 25 lempiras. Entonces, no hay peligro en este momento, porque además Honduras tiene unas reservas internacionales que se han incrementado y que perfectamente se podrían utilizar para proyectos de salvarle la vida a las personas y de combatir el desempleo. Pero ya en este tema sería bueno que Juan Orlando Hernández se rodeara de personas que saben, porque las personas que lo rodean a él fundamentalmente lo que saben es sobre trasiego de drogas, pero ya cuando para asuntos de dar empleo, de utilizar las reservas internacionales que Honduras tiene en exceso, la disminución de las exportaciones, digamos, la gente que compra insumos de afuera, ahora compra menos, ahora llegaron menos, ya no se trajo tanto, las empresas que piensan irse del país empezaron a utilizar sus stocks, dejaron de importar, dejaron de traer, así que no hay peligro con la devaluación de la moneda. Sí, quiero aprovechar tu presencia para preguntarte varios temas. El aeropuerto de Toncontín, ¿cómo debe quedar? Lo que están haciendo ese aeropuerto en Palmerola, lo quieren cerrar. ¿Qué piensa Salvador de Toncontín? El aeropuerto de Toncontín tiene que continuar. No podés quitar el aeropuerto de Toncontín. El aeropuerto de Palmerola es un capricho de Juan Orlando Hernández. Yo, antes de hacer el aeropuerto de Palmerola, indudablemente Honduras necesita un buen aeropuerto. Y el aeropuerto de Palmerola está hecho en la ciudad que nunca debió dejar de ser la capital de Honduras, que Tegucigalpa es la capital de Honduras por un capricho
de un expresidente, Marco Aurelio Soto, que se encuentra enterrado en París, Francia. O sea, un rico que quería estar cerca de sus minas de plata, que están aquí cerca de Tegucigalpa, y que por eso trasladó la capital desde Comayagua para acá. Palmerola es el lugar ideal para un aeropuerto, pero antes de hacer un aeropuerto ahí, tenés que comunicar a Tegucigalpa con Comayagua, con La Paz, donde se encuentra el aeropuerto. ¿Y cómo lo comunicas? Bueno, tenés que hacer una carretera, pero no esa basura que hicieron ahorita. Si la distancia desde Tegucigalpa al aeropuerto sería mucho menor si se hiciera en otra ruta. Si yo hablo con los coreanos o con los chinos o con los japoneses para un proyecto de un ferrocarril, un tren, pues, para comunicar a Tegucigalpa con el aeropuerto Palmerola, entonces sí el aeropuerto de Palmerola es una alternativa factible para que los capitalinos puedan llegar a ese aeropuerto. Pero si para llegar al aeropuerto de Palmerola necesitas 1 hora y media, más los 40 minutos que necesitas para salir de Tegucigalpa, entonces no es una alternativa. De la misma manera, aprovecho para decirte, fue una idiotez, una mala decisión, gastar tanto dinero que gastaron para arreglar la carretera del sur, cuando perfectamente, si la distancia de Tegucigalpa al sur es pequeña, lo que debió hacerse ahí es un proyecto para construir un ferrocarril o una línea rápida de carretera recta hacia el sur del país para comunicar a los sureños, porque ese es un foco, es un lugar bellísimo y próspero que le puede producir ingresos de divisas impensados a Honduras. En el fondo Honduras, Raúl, Honduras es un botín que lo están aprovechando tradicionalmente los políticos, robándose, aceptando comisiones, aceptando dinero de empresarios, aceptando dinero incluso de funcionarios de otros países, para que no se haga en Honduras a favor del pueblo, y en muchos casos dejan de hacerse proyectos, y esto no es una cosa que yo la sé de ahora, sino que mis profesores, cuando yo estudié ingeniería y la maestría en la Universidad Católica en Santiago de Chile, mis profesores, allá por los años 70, cuando el gobernante era López Arellano, cuando el gobernante era Melgar, en esa época me decían, tu país es el mejor país del mundo, me decían, el problema es que es gobernado por ladrones. Un proyecto que en aquella época vale $5 millones, hay que presupuestar que vale 10, porque hay $5 millones que se reparte entre los militares que gobiernan tu país. Entonces, estos proyectos son perfectamente factibles. Si yo voy a Corea, si voy a China y me encuentro con unas cosas impresionantes, con los trenes rápidos y todo, ¿por qué Honduras no puede hacer eso? Si Honduras tiene grandes reservas internacionales, simplemente porque Honduras no ha tenido gobernantes decentes. Honduras no ha tenido, además de decentes, gobernantes preparados. Honduras no ha tenido gobernantes que no acepten el dinero, que no acepten el moje, que no le digan a las compañías que quieren invertir un proyecto que vale $500 millones, que no le digan, bueno, yo quiero $250 millones o $500 millones por aprobar por la autoridad que tengo. Esa es la razón. Si aquí los políticos se matan por llegar a la presidencia, se matan por llegar al Congreso para tener opción a ganarse esos dineros, y todos son millonarios los que han estado. ¿Por qué? Porque se dedicaron a robar. Entonces, Palmerola es una excelente idea, pero primero hay que construir una carretera. Antes de dejar de usar Toncontín, tenemos que tener una carretera que nos permita llegar, o un ferrocarril que nos permita llegar al aeropuerto de Palmerola en 20 minutos. Y eso existe. Eso es una cosa que no es irreal. Es algo que perfectamente se puede hacer. Si tú fueras el presidente de Honduras, ¿de quiénes te rodearías y qué requisitos tendría que tener una persona para ser funcionario en el gobierno de Salvador Narrala? Las personas tienen que tener dos cualidades fundamentales. Una, ser personas honradas, ser personas que quieran salvar a nuestro país, decentes, y por supuesto que tengan conocimiento. No puede ser que ocurra lo que sucedió, por ejemplo, para elegir a los magistrados del Registro Nacional de las Personas. En una clara manipulación, cambiaron la ley en el Congreso para que no fueran
profesionales que no tuvieran una carrera para que pudiera hacer un bachiller. Y así fue como metieron a Oscar Rivera y a Rolando Catán, que son bachilleres. Entonces, ese tipo de manipulaciones, o sea, yo pondría gente preparada. Hay gente en Honduras capaces. O sea, el que piense que Honduras no tiene gente capaz está perdido. Bueno, el gerente de la Coca-Cola, mejor dicho, la autoridad máxima mundial de la Coca-Cola es un hondureño. Y así te vas a encontrar en grandes empresas famosas, millonarias, que cotizan en la bolsa, como Coca-Cola y otras, a funcionarios hondureños. Pues a esos hondureños, así como existen ellos, existen otros que están en nuestro país, que no han podido emigrar. Hay gente que puede venir a trabajar a Honduras. El mismo Salvador Moncada, que es un científico, es un ejemplo de la capacidad que tiene Honduras. Probablemente él ya por su edad no es una persona que te va a venir a trabajar aquí, a hacer carpintería en el ramo de la medicina, claro que no. Pero él conoce, y hay otras personas que están en Honduras que tienen las capacidades. Si es que no hay que pensar que Honduras no tiene gente capaz. Lo que pasa es que en Honduras se le da la oportunidad de llegar a los ministerios y de tomar las decisiones a personas que no tienen la capacidad. Entonces, cuando yo sea presidente de Honduras, que ya lo fui 2 veces, pero me la robó el crimen organizado que encabeza Juan Orlando Hernández, lo que voy a hacer es traer, y ya tenemos, no creas que es que lo voy a empezar a pensar el próximo año. Yo tengo nombres de personas, con algunas de ellas ya he hablado, con otras no, porque hay algunos que son escépticos y que piensan lo que tú piensas, que los nacionalistas no se van a querer salir del poder porque el dinero que produce la droga es cualquier cantidad, pero a esas personas las vamos a traer a dirigir los ministerios y las instituciones autónomas para tomar las decisiones en base a un criterio científico y no aprobar de la noche a la mañana 48 millones de dólares para una cosa que ni Hernández ni Marco Bográn entienden, más que ellos tenían un negocio ahí de 34 millones de dólares que les iba a quedar para repartirse entre Juan Orlando Hernández, Bográn y el ladrón de Axel López. Sí, sobre eso, Salvador, el problema es que el servidor público, los salarios de la gente de gobierno son bajos. Yo estuve 3 años, 6 meses en el gobierno y ganaba menos de lo que ganaba en la empresa privada. Lo que pasa es que hice un acuerdo antes de irme de la empresa privada con el dueño de la empresa, que en vez de prestaciones me dejaran unos anuncios, tú sabes de eso. Y de ahí acepté el cargo, porque el problema es que mucha gente va a robar ahí. Y ser funcionario público es servirle al país, y un funcionario público no gana grandes cantidades de dinero. Vas a tener que escoger buena gente y que sepa esto, y lo digo con conocimiento porque de hecho yo presenté mi declaración de bienes y de acuerdo a lo que yo ganaba y el acuerdo que tuve en la empresa que trabajé durante más de 20 años, Emisoras Unidas, pues yo así me mantenía. En cambio hay mucha gente, Salvador, que ganan 15.000, 20.000, 30.000 lempiras y después te aparecen con muchos millones de lempiras. Es que las personas que en este momento están en la empresa privada, el sueldo que tengan en la empresa privada lo van a mantener o lo van a mejorar. Ahora, en cuanto a sueldos, bueno, te pongo el ejemplo de los magistrados del RNP o creo que del Consejo Nacional Electoral. Esos ganan aproximadamente $8.000. Un ingeniero, una persona capacitada puede ganar $10.000, $15.000. ¿Cuánto gana la hija de Mauricio Oliva en el Congreso, en el Banco Central? Ganan $12.000. ¿Cuánto gana la muchachita, la hija de Danilo Izaguirre, que pusieron en la comisión como jefa de los derechos humanos? En Honduras hay un montón de gente que gana $12, $15.000. Entonces, esos son sueldos que paga la empresa privada. Ahora, hay ciertas posiciones que están mal pagadas para personas técnicas, pero si se analiza toda la planilla de lo que paga el gobierno de Honduras, se puede redistribuir el pago para darle a la gente lo que gana en la empresa privada. Si yo quiero, lo que se acostumbra en la empresa privada, y yo fui gerente general de una empresa durante 6 años, si vos tenés un presupuesto y vas a hacer proyectos en los que vas a contar con el apoyo internacional,
vos podés perfectamente asignar sueldos de 10.000, 15.000 dólares, que es lo que ellos ganan. O sea, yo puedo traer a un gerente general o a un empresario, a una persona que tiene buen sueldo en empresas y traerlo a trabajar al gobierno. Yo me voy a rodear con gente capaz y le voy a pagar bien. No es que le voy a pagar una basura para que lleguen a robar. Y además voy a tener el control cada 3 meses de lo que se hace en los proyectos. O sea, yo no voy a nombrar juntas interventoras, que es lo que hace Juan Orlando Hernández. Me da risa porque creo que hoy le están extendiendo el mandato a la junta interventora de Invest. ¿Para qué nombraron esa junta de Invest? Cuando vos nombrás juntas interventoras o cuando vos nombrás asesores, es porque sos un incapaz. Una junta interventora para intervenir la incapacidad de la persona a la cual nombraste en determinado puesto. Asesores simplemente para que te defiendan en los medios de comunicación. Eso no corresponde. Entonces, aun en Honduras tenemos que tener presente la meritocracia y la revisión de las metas logradas por los funcionarios que ganen 10.000, 15.000, 20.000 dólares mensuales cada 3 meses. Si a los 3 meses este funcionario no me dio resultado por la razón que sea, va para afuera. Y bajo esas condiciones se le contrata. Cuando vos sos capaz no tenés miedo, porque vos tenés la capacidad. Y además los proyectos que en Honduras se hacen así nomás a la zumba marumba, un profesional que hace un proyecto bien diseñado y te dice lo que se va a hacer y te dicen qué metas. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la proyección de los 5 hospitales como plan de gobierno, nosotros calculamos lo que iban a costar. Calculamos cuándo se iban a entregar la primera parte, la segunda parte, y entregado finalmente, y eso iba a ser en 2 años. Entonces, estamos hablando de gente profesional. Yo estudié para eso, digamos. No soy un abogado que se dedica a las triquiñuelas y a cambiar las leyes para robar. No soy eso. Yo soy no diría un científico, sería demasiado decir un científico, pero soy una persona técnica que además tiene el conocimiento de cómo funciona la cosa en Honduras y en el mundo. Sé que hay empresarios que en este momento están instalados en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, que el día que llegue un presidente decente a este paraíso, van a querer venir a Honduras. Si es que los que se han ido de Honduras a instalarse en Nicaragua, en El Salvador o en Guatemala, o se han ido a instalarse a México, esos se fueron de Honduras porque en Honduras tenés que pagar al presidente de la República y a los ladrones que le rodean, les tenés que pagar dinero para que te permitan trabajar en Honduras. Pero esos empresarios que se han ido de Honduras y los que están aquí saben que el país que tiene más recursos naturales, el país que tiene el mejor clima del mundo, se llama Honduras. La industria del turismo en Honduras. Si aquí tenés sol todo el año, de vez en cuando hay un fenómeno natural destructivo por culpa que no se hacen las obras que se autoriza a hacer. De hecho, en 2019 se autorizó 53 millones de dólares para construir un hospital y me gustaría que tus periodistas o reporteros averiguaran dónde está ese dinero, porque ese dinero salió del Banco Central para construir un hospital en 2019. Ese hospital ya debería estar listo. ¿Dónde está el dinero? Y así hay, por ejemplo, lo de las represas de Jicatuyo, los Llanitos, las represas que se ocupaban para que el Chamelecón no inundara el sector del Valle de Sula. ¿Por qué no se hicieron si fueron aprobados? ¿Por qué no los iniciaron? ¿Qué condiciones puso el gobierno? ¿Qué raja pidió Juan Orlando Hernández a cambio a los empresarios? Esa es la realidad de Honduras. No van a tener un presidente extorsionador con Salvador Narrala, van a tener un presidente decente que además tiene el conocimiento, porque si viene uno de los técnicos a los que yo contrato y me dice una cosa, yo tengo que entender lo que me está diciendo. No necesito ser un experto para conocer el detalle, pero en forma gruesa yo me doy cuenta si lo que me está diciendo este funcionario que tengo es cierto o es mentira. En cambio, a un abogado como Hernández, vos le hablas de lo que vale una represa o cosas por el estilo y se queda colgado. Y te voy a poner un ejemplo, Raúl. En los años 80 y 90
cuando salíamos en la noche así, que a los bares y todo, me encontraba con ingenieros que andaban pasando un rato y yo les decía, hombre, si Tegucigalpa, el problema de la circulación en Tegucigalpa se resuelve con paso sobre nivel. Y los ingenieros me decían que eso vale demasiado dinero. Por favor, hombre. Me daba risa, o sea, notaba su ignorancia y yo di clases en la Universidad Nacional Autónoma, yo conocí las capacidades de la mayor parte de los estudiantes, pero conocí las capacidades espectaculares de muchos de ellos que hoy viven en Panamá, que trabajan en Estados Unidos, etcétera, y que se fueron de Honduras porque en Honduras no había posibilidades de desarrollar sus conocimientos. Entonces ahí ya ves vos que un paso sobre nivel te cuesta 15 millones de lempiras. Hay otro que te cuesta 5 millones de lempiras. Hay un montón, una oreja que te cuesta 20 millones. Una oreja de cemento. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te cobran en Honduras por 1 kilómetro de pavimento? En Honduras, ¿sabes cuánto cobra el gobierno? ¿Cuánto presupuesta? $4 millones por kilómetro. ¿Cuánto vale en El Salvador? $800.000 el kilómetro. Y en Honduras vale 4 millones, 5 veces más. ¿Por qué? Porque hay componendas con las compañías. Yo me imagino que los que tienen compañías constructoras deben decir, no me conviene que llegue este jodido a la presidencia de la República porque me va a descubrir el negocio. ¿Por qué no se arreglan definitivamente las calles de Honduras? Porque si se arreglan definitivamente para que duren 20 o 30 años, ya al siguiente año no hay chamba para esa constructora. Entonces, la idea es que la constructora te tape los baches y te la arregle que te dure 12 meses para que el próximo año hagamos otro contrato por otro montón de millones para que la empresa esa siga mamando la teta del gobierno. ¿Por qué cuando vas a Estados Unidos las calles siempre están bien pavimentadas? Y cuando ves que hay obras, son obras adicionales, no es que están tapando hoyos. ¿Por qué? Porque allá se trabaja con manos limpias. En Honduras no. En Honduras, los que trabajan, los que tienen empresas han manejado esto como que si fuera una hacienda. Una hacienda en donde la mejor parte del dinero les vaya a sus bolsas y no a la calidad de vida de las personas. Yo te lo repito y lo he dicho un montón de veces. Honduras es un país tan rico que Honduras tiene para que sus personas tengan una excelente calidad de vida. No es un país, Honduras, en el que la gente tiene que ser extremadamente pobre. Somos el país, los números de Honduras en índice de desarrollo, en calidad de vida, son los mismos índices de los países más pobres de África. ¿Por qué? Porque los gobernantes son tan ladrones como los gobernantes ladrones que hay en ciertos países pobres de África. No me estoy refiriendo a Sudáfrica, ni a Egipto, ni a Libia, ni a los países que tienen, me refiero a los países que fueron sometidos, que fueron colonia y que hoy están en graves situaciones. Honduras prácticamente ha llegado a esos números, en un país donde hay sol todo el año, en un país donde llueve, uno de los países donde llueve más. El agua es un recurso invaluable que muchos países como Israel, por ejemplo, no lo tienen. Y Honduras lo tiene y lo tiene en abundancia. Honduras es un terreno fértil para que trabaje la gente, para que la gente no tenga pobreza, para que la gente tenga acceso a la educación. Pero si los contratos se hacen a favor de personas que lo que quieren, o empresas que lo que quieren es agarrarse el pisto para ellos, entonces el país no va a salir del hoyo. Y te digo algo, Raúl, después de escuchar lo que acabo de decir aquí, muchísima gente que tiene dinero no va a estar contenta con que Salvador Narrala llegue al poder. Porque si Salvador Narrala llega al poder, va realmente a gobernar para que la gente tenga trabajo, para que la gente tenga acceso a la educación, para que la gente tenga acceso a la salud. A ellos no les conviene, pues mientras más pobres haya, mientras más ignorancia haya, más fácil es explotarlos, es mentirles. De repente me dicen 75% de descuento y a mí me gusta llegar a las tiendas donde dice 75 o 50%. Y cuando llego ahí digo, ¿cuánto valía esto? Yo sé calcular porcentajes. Por eso en mi programa X0 pregunto muchas veces porcentajes y veo que la gente, claro, no ha tenido la formación, nadie le ha enseñado y no entiende lo que son los porcentajes. Entonces, en Honduras se abusa de la inteligencia y de la capacidad cognitiva de las personas. Eso se tiene que terminar.
independientemente. No puede continuar la gente que ha explotado al país, no puede continuar en los puestos públicos. Y les digo a los que están en este momento en los puestos públicos, si ustedes tienen capacidad y lo demuestran, no van a ser sacados de sus cargos. Pero si ustedes están ahí porque son familiares y porque son buenos para pasar la droga o ayudarle a encubrir a Juan Orlando Hernández y a su grupo de ladrones el tráfico de influencias y el tráfico de drogas, en el gobierno de Salvador Narrala, del Partido Salvador de Honduras, van a ser removidos de sus cargos. Pero me alegra y lo puedo decir porque son muy pocos. La mayor parte de la gente de Honduras es gente buena y yo lo voy a demostrar. Sí. Voy a hacer una pausa. Aquí me escribe, están pidiendo, Salvador. Buenos días, soy Gerson Escobar, fiel militante del Partido Salvador de Honduras. Dígale al ingeniero si puede repetir los números de celular para que la gente que se quiere sumar al partido. Y, ok, 9990 9411 3390 5920. Uno de los dueños de las encuestadoras más serias del país, el amigo Ricardo Romero, me escribe: Salvador es el aspirante que tiene la mejor imagen pública en el país. Una pausa y continúo con mi invitado de esta mañana, el ingeniero Salvador Narrala. ¿Qué pasó con la famosa tarjeta de identidad, la más segura, la más moderna? Tantas cosas que hablaron y es un desastre el Registro Nacional de las Personas. Una fuente que tengo ahí me dice que es un desorden el que tienen. También las reformas electorales que habla Salvador Narrala, cómo Salvador Narrala va a evitar que le hagan fraude, como él ha dicho, cómo va a poder llegar a la presidencia de la República, cómo va a superar todos los obstáculos que les pondrán en el camino en la política. Estamos ya casi a 10 meses de las elecciones generales para conocer quién será el nuevo presidente. Y Salvador Narrala, que hoy gentilmente ha aceptado nuestra invitación, está compartiendo con nosotros y platicando los temas de la vida nacional. Volvemos. El objetivo de los demócratas de llevar rápidamente a juicio político al presidente Donald Trump ha ganado apoyo, y un alto republicano declaró que el papel del mandatario saliente en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes era digno de reproche. El senador Pat Toomey pidió el domingo la renuncia de Trump, afirmando que es lo mejor para el país tras el motín protagonizado por partidarios suyos en el Capitolio. Es la mejor manera de avanzar, la mejor manera de dejar atrás a este personaje, afirmó Toomey, aunque advirtió que no cree que Trump dejará el cargo antes de la toma de posesión del nuevo gobierno el 20 de enero. Toomey es el segundo senador republicano que ha pedido la renuncia de Trump después de que lo hizo la senadora de Alaska, Lisa Murkowski. Toomey habló también en el programa State of the Union de CNN y Meet the Press de NBC. Toomey es un republicano por Pensilvania y también declaró que Trump ha cometido delitos que se pueden procesar. El representante demócrata Hakeem Jeffries afirmó que el presidente Trump está fuera de control y que presenta un peligro inminente y directo a la salud y la integridad del pueblo estadounidense. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, continuamos. Tenemos 2 tarjetas de identidad. Se ha hablado de que se va a depurar el censo, que va a ser un censo depurado, que los muertos ya no van a votar. Salvador, ¿qué piensas de estas 2 tarjetas de identidad que tenemos los hondureños? Digo, los que ya nos enrolamos, pero cada quien tiene su tarjeta de identidad. O sea que vamos a tener 2 tarjetas de identidad. ¿Qué ocasiona esto en los procesos electorales? Viene el interno, en el que tu partido no participa, pero sí viene después el proceso general. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado en el registro? Mi recomendación ha sido que tanto el proceso primario de marzo como las elecciones generales de noviembre se deben realizar con la identidad actual. ¿Por qué? Porque según el Consejo Nacional Electoral, yo tengo la carta firmada por Kelvin Aguirre del Partido Nacional, el 44% del enrolamiento de 4.200.000 personas, el 44% representa 2 millones de identidades
tienen inconsistencias. ¿Qué es lo que es una inconsistencia? Una inconsistencia es que la dirección donde te toca votar no es la dirección donde has votado siempre, que tu apellido o tu nombre estén mal escritos, que tu huella no corresponda, está mal tomada, que la fotografía está mal tomada, que el lápiz óptico utilizado para firmar no haya sido adecuadamente implementado. Entonces, yo te pregunto a ti, tú tienes un programa de 2 horas. Si a ti te dicen que 1 hora del programa va a salir con fallas, tú no lo aceptas. Quieres que tu programa salga 100% con fallas. Bueno, en este caso, la mitad, casi, el 44% de las identidades están malas. ¿Cómo vas a poner en circulación un proyecto en el cual el 44% de las identidades tienen errores? No se puede. Independientemente de que es necesario cambiar la identidad actual funciona. Está probado que funciona. El único problema que tiene es que Juan Orlando Hernández, con el objeto de ganar las elecciones en 2013 y en 2017, metió 400.000 identidades de muertos en el año 2013 y 700.000 identidades de personas muertas y de personas que viven en Estados Unidos en 2017. Pero si el Congreso de la República emite un decreto autorizando al Registro Nacional de las Personas para depurar el censo, entonces solo se le permite votar a las personas vivas y no a las muertas. Y es una depuración lo que se ocupa, y eso perfectamente se puede hacer. Quizá no es tan urgente para las elecciones primarias de marzo, pero sí se puede hacer durante este año para las elecciones de noviembre y llegar a noviembre con la identidad actual, pero sin los muertos. Y eso perfectamente se puede hacer, porque pensar en una nueva identidad, el proceso que está ahorita, cualquier proceso, cualquier profesional te va a decir que un proceso que tiene 44% de errores no es de que se van a arreglar. Yo escuché el otro día al presidente del RNP, el día 31 de diciembre, fue que cuando lo entrevistaron después de que la gente del censo devolvió el censo que mandaron. O sea, el 30 de diciembre, Kelvin Aguirre le dijo, el 44% están malos, te los devuelvo. Y al día siguiente, Brevé, el presidente del RNP, dijo que en una semana, a más tardar el 8 de enero, iban a resolver las inconsistencias por teléfono. Y hay 607.000 fotos mal tomadas. Y hay 500.000 de huellas mal tomadas. Por teléfono eso no se resuelve. Entonces la información que divulgaron ayer, o el viernes, no, el sábado creo que la divulgaron, de que ya estaba arreglado el censo, es una mentira. Habrán arreglado las direcciones de algunas personas, pero ¿cuántas personas pudieron llamar en una semana? Ni que tengan el mejor call center del mundo. Entonces, informan cosas que, bueno, la gente las escucha y se las cree, pero un profesional, y los profesionales que me están viendo saben que 2 millones de inconsistencias no se resuelven en una semana, y que las huellas, para resolverlas hay que ponerlas físicamente, no se pueden resolver por teléfono, y las fotos también se resuelven físicamente. Entonces, el actual documento de identidad es un documento que todo el mundo cree en él y que nos ha servido por más de 25 años. No podemos permitir, si somos gente decente, no podemos permitir que esa nueva identidad entre en funciones para ningún tipo de cosa. Dicen que el 15 de mayo ya no se va a poder usar la actual. Por favor, tienen que extender ese plazo, pero para eso tenés que tener en el Congreso gente que sepa, gente que no solamente levante la mano cuando Mauricio Oliva les indique que levante la mano, o cuando Juan Orlando le diga a Mauricio Oliva que levante la mano. Entonces, hay que resolver el problema de la nueva identidad. El proceso hay que declararlo nulo y hay que iniciar un nuevo proceso, pero no de cara a las elecciones, a la carrera. No, porque la identidad es un documento que ya viste, como el actual, que no es la gran papada, nos duró 25 años. ¿Cómo vamos a ir con este documento que ya tiene 44% de inconsistencias? ¿Cómo lo vas a implementar? Es un error.
O sea, no piensen solamente en las elecciones, piensen que el documento de identidad es el documento más importante de la vida de un ciudadano. Sirve para casarse, para divorciarse, para comprar, para vender, para identificarse, para poder usar una tarjeta de crédito, para 50.000 cosas. Entonces, no puede ser un documento que tenga errores en tu nombre, en tu apellido. ¿Qué tal si en tu identidad, Raúl, sin que te des cuenta, hay un error en tus huellas y tus huellas se parecen a las huellas del Porquis o a las huellas de Tony Hernández o a las huellas de Giovanni Fuentes Ramírez o de alguno de estos que está metido en droga? Pues cuando vayas a salir del país vas a aparecer ahí registrado como narco. Y cuando entres a Estados Unidos, si aquí en Honduras no lo detectan, te van a meter preso. Las huellas es algo muy delicado. Hay fotografías que fueron tomadas con gente que tiene el pelo en la cara, que no se le mira la cara, algunos que andan con aritos y cosas por el estilo. 607,000 malas. Y hay 500,000 de huellas mal tomadas. Entonces, no podemos ir a un proceso electoral con dos identidades. Hay que ir con la identidad actual. Hagan el decreto ahorita para que se pueda limpiar el censo actual. Porque además, Raúl, yo también me enrolé. Cuando fuiste a enrolarte, vos pusiste tus huellas y automáticamente apareció toda tu información. ¿Sí o no? Sí, pero pregunté, también existe el problema, sí, Salvador, que le decía a uno, le cambiaban el centro de votación. Ese es otro gran problema que hay. Lo que te digo es que cuando tú llegaste, porque yo lo hice, puse mis huellas y automáticamente salió todo. Salvador Alejandro César Narrayo Salud, nació el todo. ¿Qué significa eso? Significa que el nuevo censo se hizo en base al censo viejo. No es que partieron de cero como ofrecieron, tomándote todos tus datos. Entonces, cuando vos partís, es como cuando vos vas a reparar una casa. Si la casa ya tiene una base que está mala. Entonces, si la base está mala, que es el caso de la identidad de Honduras, la edificación que vas a hacer, que se llama nueva identidad, te va a salir con desperfectos. La vas a poder levantar, pero con desperfectos. Entonces, este proyecto, y se los digo, mira, soy el único político que ha tenido unas 10 reuniones entre físicas y virtuales con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la representante Alice Shackelford de Naciones Unidas, con el señor de la Unión Europea, tanto con el antiguo Alessandro Palmero como con el nuevo que se llama Jauma. Y en todas esas les he reclamado, les he presentado las pruebas de que ese proceso no sirve, pero ellos, el problema que tienen es que tal vez tienen buena voluntad, pero no tienen el conocimiento. Y cuando recurren a los técnicos, y tuvimos una reunión en la que participó Julio Larios, que es la persona que coordina nuestro partido, y participaron los técnicos que están en Polonia, de la compañía Thales, que es la compañía a la que le dieron este contrato, pese a que es una compañía que está acusada de soborno al gobierno de Sudáfrica, pero eso te lo digo entre paréntesis. Y los técnicos coincidieron que efectivamente era necesario hacer una auditoría. Nosotros desde el 2 de diciembre le presentamos a Naciones Unidas la solicitud de una auditoría técnica al proceso que están realizando para tomar las medidas que es necesario para que la identidad que tengan los hondureños sea una identidad que sirva. Eso lo hicimos el 2 de diciembre. Bueno, ya ha pasado un mes con 9 días y lo que nos dijo en la última reunión, en la que estuvieron un montón de personas, asesores de Estados Unidos, de Naciones Unidas, un montón de gente de Naciones Unidas estuvo, y estuvo Unión Europea, y estuvo la Embajada de Estados Unidos presente, y estuvo AID, y estuvieron un montón de personas. Lo que nos dijeron es que sí, que es necesaria la auditoría, porque evidentemente el proceso tiene demasiados errores, pero que eso no cree que se pueden hacer antes de fines de febrero, aprobarlo, y después hacerlo toma 2 meses. Y yo te pregunto, si hay 44% de inconsistencias, paren el proceso. Vas a hacer una auditoría sobre algo que ya se sabe que está malo, que tiene un 44% de inconsistencia. ¿Cómo lo van a arreglar? Sale más caro arreglarlo
que empezar de nuevo. Empecemos de nuevo con profesionales que sepan, no con bachilleres. Primer paso, hay que sacar a Rivera, a Catán y a Brevé y a todos los que han estado involucrados porque han mostrado incompetencia. Lo que yo haría como presidente sería destituirlos, porque son incompetentes. Independientemente de que, por ejemplo, Brevé lo conozco desde Cipote, es una gran persona, es un alma de Dios, o sea, es una muy buena persona. Pero tener el conocimiento, eso ya es otra cosa. No solamente es Rivera, Óscar Rivera el culpable, también es culpable Catán. Catán tiene una capacidad para envolverte en la que solamente se le puede comparar con Juan Orlando Hernández. Por algo Catán es poeta. Y te envuelven con palabras, pero realmente ellos no saben del tema, no tienen el conocimiento. Entonces, tenemos que empezar de nuevo con ese proceso. Para empezar, yo lo estoy denunciando. ¿Por qué lo estoy denunciando? Porque desde el principio vi que se estaba violando el artículo 55 de la Constitución de la República, que por aquí lo tenía, el artículo 55 de la Constitución de la República, que dice: el Registro Nacional de las Personas, además de las funciones que le señala la ley, será el organismo encargado del registro civil, de extender la tarjeta de identidad única a todos los hondureños. ¿Y quién está extendiendo la identidad? El PNUD. No se le puede delegar al PNUD eso, violación del artículo 55. Y después hay una serie de artículos que yo he mencionado en más de una entrevista, incluso en tu canal, en donde he mencionado los artículos del registro civil que se están violando. Entonces, ¿por qué los mencioné? Porque se puso a personas que no entienden del proceso de identificar, violando la Constitución y violando la ley del registro civil. Pusieron activistas políticos, en su mayoría del Partido Nacional, aunque el PNUD, cuando lo entrevistas, si entrevistas a Richard Barate, te va a decir que se hizo un proceso donde participaron 20,000 personas y las mejores 3,000 fueron seleccionadas. Curiosamente, esas 3,000 son activistas de los tres partidos, Partido Liberal. Bueno, el Partido Liberal hay muy pocos, en su mayoría del Partido Nacional y en segundo lugar del Partido Libertad y Refundación. El problema no es que sean de partidos, el problema es que no saben, porque no fueron preparados para poder hacer eso. Cómo tomar la foto, cómo tomar la huella, cómo agarrar la firma, revisar lo que hay que revisar, el nombre, el apellido, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas no las sabían hacer. Entonces era previsible, y yo se lo dije el 26 de mayo, poder revisar en mi Facebook, yo hice un contacto en vivo con la presencia del bachiller Catán, de Richard Barate del PNUD. Yo hice una presencia en vivo en donde les expliqué que el proceso iba a ser un fracaso. Y es más, les dije, les apuesto lo que quieran a que va a ser un fracaso. Y se rieron todos. Entonces, ahí está grabado en mi Facebook. La moderadora fue una periodista que se llama Andrea Hernández. Está grabado. Entonces, yo lo advertí que iba a pasar. Y, por ejemplo, mi esposa Sirosca se enroló el mismo día que yo. Nos fuimos a enrolar el 30 de noviembre ahí en Plaza Miraflores. Sirosca no aparece en el censo. Yo sí aparezco, pero ella no aparece. ¿Cuánta? Sirosca, que es una persona conocida, no aparece. ¿Qué podés esperar del resto de población? De esa gente que yo denuncié en su momento, que vivía en Choloma y fue trasladada a enrolarse a San José Copán para tener más votos en San José Copán. Y entonces hay gente de Choloma y de San Pedro que votará en Choloma, en San Pedro y en San José Copán, que fue lo que detectamos nosotros. Probablemente también la enrolaron en otro lugar. ¿Cómo? Con la misma huella. Bueno, un muchacho del Progreso lo hizo. Se enroló en San Pedro, el mismo día fue a Progreso y en los dos lugares se enroló. Entonces te dicen los del PNUD que eso el sistema lo va a detectar. O sea, no lo detectó ahorita, pero lo va a detectar ya cuando impriman la identidad. ¿Cómo? Si en la mayor parte de los lugares de Honduras no hay internet. Vos podés votar, y hay un montón de gente que me está viendo, que sabe que vos en Honduras podés votar en diferentes locaciones, porque si llegás a una locación, no hay internet para comparar si vos ya votaste en otro lugar. Y esa pregunta se las he hecho un montón de veces. Si no existe internet en todo el país,
que eso se puede resolver, como te lo expliqué al principio del programa. Es bueno que la gente vea al principio del programa la idea que yo tengo para proveer internet a través de las empresas que existen actualmente, o lo mejor a través de Hondutel, que es una empresa nacional que hay que recuperar. Entonces, si no hay internet, no vas a poder comparar si Raúl Valladares, antes de votar en Tegucigalpa, fue a votar a Santa Lucía y a Valle de Ángeles, porque no están conectados los sistemas entre Santa Lucía y Valle de Ángeles y Tegucigalpa. Entonces, Raúl Valladares va a poder votar en Santa Lucía, en Valle de Ángeles, en Tegucigalpa, y después en la tardecita se va a Guaymaca y vota en Guaymaca y vota en Talanga. Te menciono Raúl Valladares por dar un nombre, pero eso es lo que hace el Partido Nacional para que voten los muertos, porque les van a emitir, es más, ya le están emitiendo, por lo menos la mitad de los 2 millones que yo digo que les van a emitir, se están emitiendo en Polonia. Por eso la identidad se está emitiendo en Polonia, porque en Polonia no hay nadie que supervise. El único que tiene oficina en Polonia es Juan Orlando Hernández, que es el que quiere quedarse en el poder. Entonces la compañía Thales, que es una compañía que ha sido denunciada por corrupción, va a imprimir las identidades que el gobierno quiera para personas que ya murieron o para personas que viven en los Estados Unidos y no pueden venir a votar, y que van esas identidades a ser utilizadas por la misma persona, con la misma huella, pero con diferente nombre. En otras palabras, con la foto, con la huella, yo me desplazo y aquí me llamo Salvador Nasralla, en Guaymaca me llamo Pedro Pérez, en Talanta me llamo Juana Gurcia, en Valle de Ángeles me llamo Ricardo Ramírez, y en Santa Lucía me llamo Petronilo Rodríguez. Y en todos los lugares voy a poder votar. Entonces, en el cómputo de los votos, aparecerán como votos del Partido Nacional. Pero Petronilo y Ramírez y todos aquellos son muertos, que fallecieron. No sé si me doy a entender, pero es la realidad. Por eso, y yo se los he explicado y les he puesto a Julio Larios, que es un experto técnico, a explicárselos también. Y se los explicamos en inglés a los técnicos que se encuentran, que participaron en el Zoom del, no me acuerdo la fecha, como el 12 de diciembre, algo así, porque hemos tenido varias reuniones. Lo que pasa es que estas reuniones no son tan importantes, por lo visto, y no se divulgan, pero nosotros hemos estado trabajando intensamente en esto. Y por lo tanto exigimos que Naciones Unidas, Unión Europea, Embajada de los Estados Unidos y la OEA y todos estos organismos que se ven interesados por Honduras, que se exija que no se vote con las dos identidades, que solo se vote con la identidad actual en ambos procesos. De lo contrario, el partido mayoritario, de acuerdo a lo que dice el encuestador de Le Vote, el señor Romero, que es el Partido Salvador de Honduras, no le da credibilidad al proceso y va a seguir reclamando sobre este proceso. Y no solamente reclamo yo, porque esto ya tenemos un grupo grande de personas que está dispuesto a salir a defender el día de las elecciones el voto mayoritario que tenemos, porque hoy sí es un voto mayoritario y hoy sí hay hambre, y esa hambre que hay no la van a tapar con una bolsita solidaria con la foto de Juan Orlando Hernández o con la foto de Mauricio Oliva. Salvador, de todo esto que has planteado, y si no te escuchan, y si no cambian nada, y si todo sigue igual, ¿qué va a pasar en el país? Bueno, yo haré un llamado a la gente para explicarle que estamos en vísperas de un proceso que no tiene ninguna credibilidad y que por lo tanto lo que se está haciendo en Honduras es una burla. Y nada, o sea, yo simplemente voy a quedar con mi conciencia tranquila de que mis conocimientos me permitieron advertir lo que iba a pasar, y voy a denunciar internacionalmente, porque aquí nacionalmente este proceso, por si no lo sabes, aunque sí tus reporteros me han cubierto la noticia, yo denuncié esto que ahora se destapa como un escándalo, en el Registro Nacional de las Personas, yo lo denuncié ante el Ministerio Público, después lo denuncié ante la Corte Suprema de Justicia con sendos escritos de esos documentos que hacen los abogados, con la justificación legal, amparado en y después fui al Tribunal Superior de Cuentas. Y ninguna de estas tres instituciones que reciben sueldo para atender
las demandas de los ciudadanos, que en este caso no es una demanda personal mía, sino que es una demanda en la cual yo como partido político represento a un montón de millones de personas que quieren que esto sea limpio, y resulta que el Ministerio Público no contesta, la Corte no contesta y el Tribunal Superior de Cuentas no contesta. ¿Qué significa esto? Que Honduras no es una república, que los que están ahí no representan al pueblo hondureño. Entonces tú me preguntas, ¿qué vas a hacer? Pues solamente lo mismo que estoy haciendo ahorita. Hice un documento que no lo he circulado, una carta de respuesta, ya que Naciones Unidas, bueno, entiendo que anden de vacaciones y todo. Hice un documento después de la reunión que tuve el día 22 de diciembre, que fue la última reunión que tuve con Naciones Unidas hace 10, 11, casi 20 días. Hice un documento de 8 páginas en donde expongo la ilegalidad que se está cometiendo con la emisión de la nueva identidad, y estoy recurriendo a los organismos internacionales, a derechos humanos, porque tener una identidad legítima es un derecho humano. Estoy recurriendo a los organismos internacionales, o sea, a Naciones Unidas, pero a la oficina principal, a la OEA, a la oficina principal, al gobierno de los Estados Unidos, o sea, estamos recurriendo a las instancias internacionales, la Corte Interamericana de Justicia, para que se sepa, por lo menos para que se sepa, para que quede una evidencia que había un grupo grande de personas, un grupo mayoritario de votantes de Honduras que advirtió que esto es un fraude y que se violenta la ley en la emisión del documento más importante de las personas, que es la identidad. Pon atención a esto. El abogado Fernando Anduray escribe, el abogado Fernando Anduray, que estuvo en el registro, en el tema de la nueva identidad y nuevo censo, de acuerdo con Narrala. Además, si las correcciones las están haciendo de oficio, dice Fernando Anduray, eso sería un delito electoral. Y lo peor es que las identidades la van a hacer fuera de Honduras. Eso reduce los tiempos para tener un censo electoral nuevo y votantes con identidad sin errores. No hay tiempo de corregir lo nuevo. Es mejor revisar el censo viejo y tomar las medidas y correcciones que técnicamente se puedan hacer con el consentimiento de cada elector si presentan inconsistencias, errores o adulteraciones. En Honduras los fraudes electorales normalmente se hicieron contra el Partido Nacional, trasladándose de oficio a cientos de miles de nacionalistas. Por eso perdíamos 2 elecciones seguidas frente a los liberales. Hagamos la depuración como corresponde, dice Fernando Anduray. ¿Está de acuerdo contigo? Bueno, si Fernando Anduray, que es del Partido Nacional, está de acuerdo y te dice que eso que hicieron la semana pasada, que ordenó hacer el presidente Brevé del Registro Nacional de las Personas, son arreglos de oficio, eso es ilegal. Te lo está diciendo él es abogado, sabe más de leyes que yo, es ilegal, se está violando la ley. Entonces te está reafirmando lo que yo te estoy diciendo. Lo que corresponde es que se arregle el censo actual. Y eso se puede hacer. Pero fíjate que yo platicando con Catán, en una del montón de pláticas que hicimos me dice que ellos, como Registro Nacional de las Personas, no están autorizados para depurar el censo. Porque el Registro Nacional de las Personas podría recurrir, por ejemplo, a la morgue, a todos los hospitales, a todas las morgues, a todos los hospitales de Honduras, a las policías. Ahí tienen un registro de las personas que mueren. Y no puede, fíjate, el Registro Nacional de las Personas recurrir a esos listados de muertos de los últimos 20 años para quitarlos. La ley de Honduras lo prohíbe. Es más, si alguien que me está viendo tiene un pariente que se le murió en marzo, de marzo, abril, mayo, junio, tampoco puede ir a quitarlo al registro de las personas. Necesita pagar un notario que te va a cobrar mínimo 2.000 lempiras para que el notario en tu nombre y darle una autorización para que te quiten a un muerto que falleció por culpa de la COVID o lo que sea antes de junio. ¿Por qué? Porque la ley de Honduras dice que para inscribir a un muerto, a un fallecido, tenés 6 meses. 6 meses antes ya necesitas un abogado. Ese tipo de trabas para quitar a los muertos del censo debe solicitarlo. Y Fernando Anduray, si me está viendo, debe pedirle a sus amigos del Partido Nacional del Congreso
que se meta ese proyecto y que además se permita que solamente se vote con la identidad vieja, porque si meten, o vieja o actual, digamos, porque si meten la nueva, esto va a ser un relajo tremendo. Tranquilos con la nueva, trabajen despacito, que es la capacidad que tienen los que están haciendo ese trabajo, o quítenle el proyecto que ya se han gastado, no sé si sabías, pero de los 71 millones de dólares, ya se han gastado 50 millones de dólares. Y todavía no existe ni en el RNP ni en el PNUD registro de en qué se ha gastado el dinero. ¿Me estás escuchando esto, Raúl? Sí, más bien se ha gastado. ¿Sabías eso? Sí, no pero hay contabilidad. Oye, dime tú cuánto se gastó. Yo tengo una información que te vas a quedar perplejo. Ya te la voy a dar. ¿Cuánto se ha gastado? 50 millones de dólares, bueno, aproximadamente 1.000 y pico de millones de lempiras. Y no hay contabilidad, no puedes preguntarle ni al registro de las personas, ni al PNUD, ninguno te va a decir cómo se han gastado esos 50 millones de dólares. Bueno, ¿Es ese un acto de corrupción o no? Ahora la información que tengo, Salvador, es que se va a ir con el censo anterior y que toda esa inversión en el registro se va a haber votado en un país tan pobre. En un país tan pobre. Sí, entiendo, pero entonces hay que deducir responsabilidades. O sea, ¿quién tiene la culpa de que no se haya tomado en cuenta lo que les dije yo hace más de un año? Les dije que eso era que iban a votar esos 71 millones de dólares. Entonces, eso no es culpa del pueblo hondureño, eso lo tiene que pagar alguien. Si Naciones Unidas participó en ese proyecto, tiene responsabilidad. Ellos tienen que buscar la manera de resolver y de devolverle ese dinero que se ha gastado. Pero lo primero, en un portal de transparencia, Naciones Unidas, el PNUD, debe publicar: gastamos 50 millones de dólares de la siguiente manera. Tanto dinero en sueldos para los que anduvieron enrolando, tanto dinero en compra de máquinas enroladoras, tanto dinero en sueldos de los comisionados, tanto dinero en viajes de los comisionados, tanto dinero en viáticos, etcétera, etcétera. 50 millones de dólares. Y el proceso lo tienen que declarar desierto, porque no tiene arreglo, y ellos lo saben. Por favor, están hablando con una persona a la que no puedes engañar. Que no me digan, que no me salgan con esas cosas que insultan la inteligencia de que lo van a arreglar en 8 días, porque no lo pudieron arreglar en 8 días y no lo van a poder arreglar de aquí a noviembre. El proceso tiene que empezar de nuevo, debe haber una nueva identidad, debe llamarse a una licitación. Y Naciones Unidas le exijo que lo haga, que llamen a una licitación abierta para que otras empresas, que no en Polonia, sino que en Honduras. Raúl, cuando yo saqué mi identidad actual y cuando vos sacaste la tuya, fuimos a un lugar donde nos tomaron la foto y nos tomaron las huellas en Honduras. Y ese proceso es perfectamente filmable para que quede una evidencia, pero en Polonia, porque me alegan de que dice la nueva identidad es la identidad más segura del mundo. ¿Y de qué me sirve una identidad segura si se la vas a dar a 2 millones de muertos? ¿De qué me sirve? Si va a haber 2 millones de identidades que el gobierno va a poder, una vez que sean utilizadas para las elecciones, se las va a poder vender a narcotraficantes o a delincuentes internacionales. Ese es el otro problema, que con una identidad puedes sacar pasaporte. Y esas identidades valen dinero para votar a favor del Partido Nacional, pero valen dinero también para documentarse como hondureño en los consulados que tiene Honduras en el mundo entero. Y la otra cosa, ¿qué pasó con el voto en el extranjero? ¿Por qué no le permiten votar a ese grupo grande de personas que manda 22 millones de dólares diarios a Honduras? Gracias a quienes la moneda no se ha devaluado, y el día que se devalúa la moneda es pues el hecatombe, porque todo empieza a costar más dinero, y los sueldos, y la gente pide aumento de sueldo, que ya la gente está pidiendo aumento de sueldo. Entonces, miren, ser presidente de la República, ser ministro, no solamente es andar gritando por las calles papadas. Hay que conocer los temas, hay que poner gente preparada. Y en Honduras hay gente preparada, y hay gente preparada que además es decente, y esa es la que nosotros vamos a tener en el Partido Salvador de Honduras cuando lleguemos al poder, con el concurso
decente de las personas que van a ir a defender las 20.000 mesas que habrá en noviembre próximo. Sí, Kelly, por favor, mande al Registro Nacional de las Personas y al Consejo Nacional Electoral de entrevistar a los magistrados, porque la conclusión es que lo del censo es irremediable, que se va a tener que ir con el censo anterior y lo gastado en el Registro Nacional de las Personas se votó en un país tan pobre como este. Ingeniero, yo le agradezco su participación, le cedo los micrófonos y las cámaras de Canal 11 y Radiovisión Honduras para que dé su mensaje final al pueblo y les diga por qué Salvador Narrala debe ser el próximo presidente de Honduras. Ingeniero. Primero, te agradezco, Raúl, por la entrevista. Me has dejado explicar lo que nosotros pretendemos hacer como gobierno desde que empezó el programa a las 7 de la mañana. Y además le digo al pueblo que recuerden que Salvador Narrala no es que busca la presidencia para ser famoso, no es que busca la presidencia para tener dinero, porque la fama y el dinero los he tenido siempre. Tengo un trabajo en la televisión, nadie me está despidiendo de la televisión, mis programas son los programas de mayor audiencia en la televisión. Yo simplemente lo que quiero es ayudar, siempre y cuando Dios me permita, dándome vida, salud, y que el pueblo hondureño me favorezca con su voto, que ya me favoreció 2 veces. Yo no estoy aquí para mejorar mi situación de vida, vivo muy bien, como muy bien, todo el mundo lo sabe, tuve acceso a viajes, tengo acceso a viajes siempre, no voy a la presidencia para poder viajar, el avión presidencial lo pienso vender, los lujos que se da Hernández los pienso eliminar, la cantidad de seguridad que tienen los funcionarios ladrones actualmente los pienso eliminar. Hay muchos cambios de dinero que se están gastando actualmente que se van a redestinar para las cosas fundamentales que el pueblo necesita, que es conseguir trabajo, porque cuando hay trabajo hay comida, y tener a dónde ir. Porque estuve en el sur el otro día y la gente, cuando necesita ir a un centro de salud o cuando necesita estudiar, se trasladan a los municipios fronterizos de El Salvador. Y eso no puede ser. Este es un país rico y bello, pero sus recursos y todo lo rico que tiene Honduras se tiene que explotar a favor de la mayoría. Y esto no quiere decir que a los empresarios se les va a sacar de Honduras, no. Los empresarios son generadores de empleo importantísimos en el próximo gobierno de Salvador Narrala y el Partido Salvador de Honduras. A todos se les va a dar la seguridad jurídica necesaria, y para eso, en nuestro primer año de gobierno, necesito que tú votes por los diputados del Partido Salvador de Honduras, porque esos diputados van a elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, y no quiero que la nueva Corte Suprema de Justicia sea electa por los delincuentes que la eligieron en el año 2016 con la presión del narcotráfico internacional encabezado por Juan Orlando Hernández. Buenos días para todos. Buenos días, gracias al ingeniero Salvador Narrala, máximo líder del Partido Salvador de Honduras. Una extensa y buena entrevista hablando él de sus proyectos en caso de convertirse en presidente y los problemas que han existido en el Registro Nacional de las Personas. Voy ahora con un rápido resumen noticioso para saber qué es lo que ha pasado en Honduras y el mundo. Víctor Valladares nos informa desde la morgue capitalino. Se encontraron cadáveres en el Atillo y en la Mayangle empaquetados. Lastimoso esto que está ocurriendo aquí en Tegucigalpa. Adelante, Víctor. Buenos días, licenciado, tal como usted lo indica, y ha sido retirado el cuerpo de uno de estos encostalados que se encontraron durante el fin de semana, y refería el nombre de Guillermo Antonio Sosa, de 24 años de edad. Él fue encontrado en el sector del Atillo, pero tengo a Isa Alvarado de la Dirección de Medicina Forense. Isa, nos confirma entonces ya el retiro del cuerpo de esta persona que fue encontrada encostalada en el sector del Atillo. Así es, en las últimas horas ha sido retirado el joven Guillermo Antonio Sosa, de 24 años de edad, que el levantamiento cadavérico fue realizado en la zona del Atillo,
De igual forma, se realizó otro levantamiento cadavérico de una persona que estaba encostalada en la colonia Mayangli. Estos dos cuerpos fueron trasladados acá a medicina forense, ya que los levantamientos cadavéricos, cuando se encuentran en estos estados, no pueden ser realizados en vía pública. Isa, hablamos de un caso bastante complejo, bastante triste también que se ha dado este fin de semana, y es la muerte de 2 menores de edad en el sector de la colonia Los Pinos. Sí, se hicieron 2 levantamientos cadavéricos, uno en la colonia Los Pinos y el otro pues en la morgue del Hospital Escuela. Los nombres corresponden a las niñas Fátima Alvarado y Bessie Alvarado. Ellas han ingresado acá al Departamento de Patología Forense en calidad de no identificada, ya que ellas no estaban registradas pues en el Registro Nacional de las Personas. Es un caso bastante complejo Isa, para poder entregar estos cuerpos. Así es, a las 2 menores ya se les practicó la autopsia médico-legal, ya se conversó con la mamá, que de igual forma ella no estaba registrada en el Registro Nacional de las Personas, y para retirar un cuerpo de la morgue del Ministerio Público se solicita una documentación como los papeles personales, que es la identidad. En este caso, si las niñas eran menores de edad, pues copia de las partidas de nacimiento, se verifica en el Registro Nacional de las Personas, ya que aquí está en medicina forense un registro, una cabina del Registro Nacional de las Personas, se verifica esta información, pero en este caso las 2 niñas no habían sido registradas, entonces esperemos qué decisión toman las autoridades forenses para la entrega de estos 2 cuerpos. Muchas gracias. Isa Alvarado, de la Dirección de Medicina Forense, pues nos da detalles sobre estos casos bastante tristes, y en particular de estas menores, licenciado, que en duda alguna amerita darle seguimiento debido a la complejidad para poder entregar los cuerpos a sus familiares. Yo regreso con usted de esta forma desde aquí de la Dirección de Medicina Forense. Como dice Víctor, vamos a darle seguimiento a esta noticia. Vamos ahora al norte del país. Shirley Martínez nos cuenta que 25 kilos de supuesta cocaína con la foto de Pablo Escobar fue decomisada una narcolancha. Adelante, Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En el foro La Entrevista me acompaña la capitana Eni Vega, portavoz de Fusina, con respecto al decomiso de droga en La Mosquitia, pero que sea ella quien nos brinde más detalle. Buenos días. Así es, muy buenos días. Efectivamente, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del escudo naval de nuestro país, ha hecho este día pues una intercepción de una lancha tiburonera en el sector de La Mosquitia, logrando así el decomiso de 25 kilos de supuesta cocaína. Esto pues a través de la unidad de respuesta rápida ha logrado realizar este tipo de operaciones con la interceptación en la barra de Río Patuca, donde con personal sospechoso, al ver la presencia militar, pues pretendieron darse a la fuga. Hasta el momento es una operación que se encuentra en desarrollo, y esto pues ratifica el compromiso que las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de todos los escudos aéreos, terrestres y navales, realizan para poder contrarrestar la delincuencia común, así como el ingreso de narcotráfico a nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado a la capitana Eni Vega, portavoz de Fusina, con respecto a esta incautación de droga que asciende a 25 kilos de cocaína. Esto es lo que se desprende de la zona norte del país. De momento, retorno con ustedes al foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días, Shirley. Voy a La Ceiba. César Funes me dice que hay tomas en La Ceiba. ¿Por qué, César? Así es, compañeros, en efecto una acción de protesta se está realizando en el puente Reino de Suecia de esta ciudad de La Ceiba, donde se ha tomado pues el acceso a esta ciudad de La Ceiba a la altura del puente sobre el río Cangrejal. Ya varias personas, pues en este caso conformadas por patronatos de este sector este y también algunos sindicatos, han realizado esta acción de protesta. Vamos a ver si dialogamos con algunos de los habitantes. Buenos días, ¿qué tal? Javier, ¿qué tal la acción de protesta en esta ocasión? ¿A qué se debe? Es que, mira, por mi percepción es que el pueblo no está haciendo suficiente fuerte su protesta contra el gobierno. Bueno, están exigiendo en este caso también la reconstrucción del puente Saupín. Perfecto, perfecto, y muchas cosas más, que el gobierno está dormido, ganando el dinero, poniendo en la bolsa y no está haciendo para el pueblo. Muchas cosas. ¿Hasta qué hora estará esta acción de protesta? Hasta que miran que
altos oficiales de la Ceiba vengan a reconocer lo que estamos diciendo. Bueno, gracias. Uno de los habitantes de este sector sobre esta acción de protesta que se está realizando en el puente sobre el río Cangrejal, a la altura del puente Reino de Suecia. Compañeros, la información que tenemos, retornamos con ustedes. Bien, gracias a César Funes desde Las Ceibas. Les deseo una muy buena semana. Cerramos la entrevista de hoy lunes, ya es 11 de enero. Cerramos desde la Corte Suprema de Justicia con la compañera Gisela Cáliz. Buenos días a todos. Gisela. Así es, buen día, licenciado y televidentes de la entrevista. Para que nos amplíe sobre este tema, me acompaña el abogado Melvin Duarte. Él es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días, abogado. Si nos explica cuáles son los servicios que se estarán ampliando a partir de este día. Muy buenos días, un saludo a la población. Este día se habilitan los plazos y términos judiciales que habían sido suspendidos desde el año anterior por efectos de la pandemia y que fue incluido en los diferentes acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, en el acuerdo número 3, la Corte Suprema de Justicia acordó habilitar estos plazos y términos, es decir, que todas aquellas actividades jurisdiccionales que no habían podido realizarse en los meses del año anterior por efectos de esta enfermedad ya se encuentran abiertos para que las personas, los usuarios, los profesionales del derecho pues puedan venir y ser atendidos por estos equipos. Hemos organizado la actividad de trabajo de tal manera de instalar pues estas carpas como espacios de atención a fin de evitar aglomeración a lo interno de la sede. Lo mismo está ocurriendo en otros lugares del país y en el caso de Tegucigalpa se están atendiendo juzgados del trabajo, todas las actividades que tengan que ver con juzgados del trabajo. Ellos desde las 6 de la mañana están aquí recibiendo a los profesionales del derecho, diferentes usuarios. Asimismo, ya en pocos minutos estará juzgados de familia, juzgados de violencia doméstica y de lo contencioso administrativo, que son las unidades que más personas, digamos, reciben durante el día. Bien, muchas gracias. Escuchaban al abogado Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, con este informe vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días.